Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos e importantes para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar de la divulgación de la ciencia, de la importancia de hacer que la ciencia sea divertida, interesante, atractiva y al alcance, sobre todo, de los niños. Y quiero darle la más cordial de las bienvenidas a un hombre al cual yo admiro mucho desde hace muchísimos años, que es Daniel de la Torre Guzmán. Daniel de la Torre, licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, especialista en Comunicación de la Ciencia por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En los últimos 25 años ha trabajado en divulgación científica para el CONACYT, para el CONCITEC, para el Centro Nacional de Metrología, el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña y en el Politécnico Nacional. Es subdirector de Educación en el gobierno del municipio de Naucalpan de Juárez. Ha sido periodista de diferentes revistas de divulgación también y obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Científico del CONACYT en los años 2010, 2012 y 2013. Tiene, a partir del año 2000, el laboratorio de Sigfrido, que se presenta en plazas, escuelas y eventos de toda la República y fue parte de la oferta cultural de la Feria Internacional del Libro del Politécnico Nacional. Ha participado en los programas del Canal 11 y de Foro TV y en el programa de Radio Eureka, de Com Radio de Barcelona y también para el Instituto Mexicano de la Radio. Bien, el laboratorio de Sigfrido. ¿Quién es Sigfrido? Sigfrido von Frankenstein nació en la ciudad de Ulm, en la región de Baviera, al sur de Alemania. Hijo de padre alemán y madre mexicana, con su hermano Víctor, crecieron dotados de una curiosidad infinita. Todo fenómeno de la naturaleza despertaba en ellos un porqué. Y ya saben que Víctor, entró en el campo de la literatura y con una joven inglesa se convirtió en un célebre científico con su castillo, y ya se saben la historia del personaje creado por Víctor Frankenstein. Para hablar de la ciencia como actividad, la ciencia no es solamente para personas que tienen una inteligencia privilegiada o porque sepan las matemáticas, manejen los números y las ciencias exactas de la forma más compleja. Los científicos tienen preguntas y quieren responderlas. Somos una especie curiosa por naturaleza. Nos es imposible vivir sin preguntarnos. Investigar es una característica natural porque saber y conocer nos causa placer. Entonces, Daniel de la Torre, muy bienvenido. Qué gusto tenerte en este programa. Hola, Araceli. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Voy a dividir el programa, si te parece, Daniel, en dos partes. La primera está dedicada a ti y la segunda a Sigfrido. En la primera, ¿qué hace un divulgador de la ciencia? ¿Cómo llegaste tú a esta profesión? Híjole. Pues ¿qué hace un divulgador de ciencia? Es quien toma información científica y la procesa de tal manera que puede platicarla en un lenguaje cotidiano, de tal manera que personas que no están formadas en ciencia puedan entenderlo. Es una actividad muy creativa y muy divertida, y por eso acabé yo en esto. Utilizas recursos literarios, recursos teatrales para poder platicar y crear andamios de imágenes que te permitan entender de lo que habla un científico que tiene
pues los 6 años de primaria, los 3 de secundaria, los 3 de preparatoria, los 4 y medio de carrera, los 2 de maestría y los 4 y medio de doctorado. Pues bueno, utilizamos estas herramientas para poder hablar de una forma comprensible, de una forma accesible de temas científicos. ¿Cómo llegué aquí? Es divertido, fíjate. Yo toda la secundaria y la prepa me encantaron las ciencias. Y de hecho fue lo que me llevó a Querétaro. Yo originalmente quería ser biólogo marino. Me imaginaba en la proa del Justo Sierra, el barco de investigación de la UNAM, persiguiendo ballenas, estudiando delfines. Pero mi papá se asustó un poco porque pensó, pues, ¿de qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? Y platicando llegamos a que bioquímica en alimentos podría ser una buena carrera. Todo el mundo tiene que comer. Y eso fue lo que me llevó a Querétaro. Yo viví en la Ciudad de México con mi familia y me fui a estudiar bioquímica en alimentos al TEC de Monterrey, en Querétaro. Estando allá y empezamos la carrera, me di cuenta que no era lo que me gustaba. Fui muy necio y llegué hasta la mitad de la carrera, hasta el cuarto semestre, 2 años de carrera. Y estando ahí tomé la decisión de cambiarme a comunicación. Y fue muy padre. Conocí técnicas de comunicación y esto me gustaba mucho. Mi primer empleo fue en el CONCITEC, en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, en el área de difusión. Y aquí me di cuenta que existía un área de comunicación de la que nadie me había hablado hasta entonces en la carrera. Comunicar ciencia. Y entonces, en ese entonces, el consejo estaba a cargo del doctor Guillermo Cabrera, de la UAC. Y pues empezamos a generar formatos de comunicación de ciencia a través de la revista ENTE, la exposición de ciencia y tecnología, el simposio, y esto me encantó y empecé a hacer más. Luego me fui a trabajar al CONACYT, a la delegación de Querétaro, ahí en Ciatec, en la avenida del Retablo, y pues bueno, vi que se podían hacer muchas cosas. Empecé a platicar con muchos científicos, entender lo que hacían y pues bueno, comunicar esto. Y pues así empezamos a buscar formatos que nos permitieran comunicar la ciencia. Muchas gracias. ¿Por qué es necesario comunicar la ciencia? Pues mira, eso es muy importante. El conocimiento científico nos hace libres. ¿Por qué? Porque el saber, el preguntar, el ser críticos evita que nos engañen con facilidad. Actualmente con la pandemia los ejemplos abundan. La ciencia te ayuda a formar un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque te enseña a dudar, a preguntar, a cuestionar. Y entonces podemos tener cuidado con la información que recibimos. Hemos visto una cantidad de falsas noticias, desde que si te ingresaban al hospital te robaban el líquido de las rodillas. Pues lo primero es, ¿sabes si tenemos líquido en las rodillas? ¿Sabes cuánto dura fuera del cuerpo? ¿Sabes si se puede inyectar en otro cuerpo? ¿Se puede vender? Nadie se preguntó eso. Todo el mundo creyó la noticia a carta cabal. Gracias, Daniel. ¿Cómo podemos hablar de ciencia si no somos científicos? Sí se requiere hablar con corrección, con conocimiento y abundando en la verdad. ¿Cómo hablamos de ciencia los que no somos científicos? A través de volver a lo básico. Todo concepto científico, por complejo que sea, parte de una idea que está en el cotidiano. A partir de ahí se van adhiriendo más conceptos hasta lograr un gran concepto. La divulgación científica así se estructura, o por lo menos así la estructuro yo. Partimos de algo que tú conoces en la vida cotidiana, y a través de ejemplos, a través de símiles, metáforas,
vamos llevándote hasta que comprendas todo el concepto. Ten en cuenta que cuando hacemos divulgación, la divulgación no busca enseñar ciencia. Sí te da algunos conceptos y te recuerda cosas que viste en la escuela, pero la divulgación científica lo que busca es ponerte una mosca en la oreja, es dejarte con preguntas para que tú vayas a buscar respuestas y continúes con esa mentalidad científica de investigar, cuestionar, observar. Y pues bueno, a partir de estos métodos podemos hablar y comunicar diferentes ideas, aclarar errores o fomentar el cariño y el interés por la ciencia. Gracias. Daniel de la Torre, ¿cómo fue tu primer encuentro con la ciencia? Yo me encontré con la ciencia cuando era niño, como todos. Cuando ves un bicho y lo sacas, lo agarras del suelo y lo observas y mira el grillo cómo tiene las patas y las patas raspan y los ojos son grandes y hay grillos gordos y hay grillos alargados. ¿Y por qué hay grillos gordos y por qué hay alargados? También mi mamá es una mujer muy curiosa y nos enseñó a preguntar. De hecho, vaya, sigue siendo preguntas, algunas muy pesadas. Mi mamá le gustan las conchas. Entonces empezó a juntar conchitas. Pero no se quedó nada más con el juntar las conchitas. Ella quería saber el nombre científico de cada concha y dónde se encontraban y por qué eran de esa manera. Y se puso a estudiar. Y así nos enseñó a nosotros de que cuando algo nos llamaba la atención, cuando algo nos llamaba la curiosidad, investigáramos hasta tener esos conceptos. Luego a mi mamá le gustan mucho los hongos, entonces aprendió a cocinarlos. Y entonces en el mercado, bueno, al pobre marchante de los hongos lo entrevistaba. ¿Y este hongo para qué es? ¿Y de dónde viene? ¿Y qué propiedades tiene? ¿Y cómo es el nombre científico? Y con base de esas preguntas, pues aprendimos a preguntar. Y como la ciencia, preguntando, resolvíamos preguntas. Y así fue como de niño me encontré con la ciencia, con el método científico y me encantó. Muchas gracias a nuestro ponente. De verdad, para mí es un enorme placer, un gran honor tener en este programa a Daniel de la Torre Guzmán. Con estas ideas vamos a ir a una pequeña pausa. Por favor, usted no se vaya. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2. Estamos hablando de la divulgación de la ciencia y en este segmento tendremos la presencia de un ponente que es un personaje. Es un doctor alemán mexicano llamado Siegfried von Frankenstein, creación de Daniel de la Torre Guzmán, que es su personaje con el cual él realiza este espectáculo de divulgación de la ciencia en toda la República. Y bueno, Siegfried, es un honor tenerte en nuestro programa. ¡Ey, Daniel! ¡Déjame espacio a mí! ¡Deja que Araceli también me pregunte a mí! Yo también estoy aquí para ser entrevistado. Hola, Araceli. Muchas gracias por invitarme a mí también y no nada más a Daniel a la entrevista. Doctor Siegfried von Frankenstein, ¿cómo podemos comunicar la ciencia si no somos científicos? ¡Oh, mi querida Araceli! La ciencia es para todos. ¿Por qué? Porque es una actividad humana. Todos los seres humanos somos científicos. De niños usamos el método científico para conocer todo lo que nos rodea. Utilizamos el método científico incluso para enamorarnos. Cuando vemos a una muchacha en la calle, ¿qué hacemos? La observamos. ¿Verdad? Observamos el fenómeno y entonces tenemos un objeto de conocimiento el cual queremos absorber. ¿Y entonces qué pasa? Pues bueno, la observamos a la chamaca.
Empezamos a hacer hipótesis, cómo se llamará, qué le gustará, por dónde irá, qué horas va el pan. Y luego hacemos la corroboración después de hipótesis y entonces ponemos manos en la masa. ¡No! Y entonces, de esa misma manera, pues hablamos apelando a ese científico que hay dentro de todos nosotros y que comprende el método científico y que le gusta conocer y entender. Gracias, Sigfrido. ¿Cómo entra el humor en la ciencia? ¿Cómo hacer la ciencia más atractiva y divertida para los niños? El humor es algo muy importante. El humor derriba muros, abre puertas, fija la atención. Cuando en el discurso que estamos haciendo y en la actividad metemos la risa, la gente pone atención y su mente está fresca para recibir la información. Y entonces, jugando, riendo, podemos hablar de diferentes temas de ciencia que si los vieras en el salón de clase con un maestro todo serio así, te serían aburridos. Pero aquí te parecen interesantes. Te ríes y cuando menos lo esperas, incluso hasta aprendes. Así es como funciona una visita a mi laboratorio, al laboratorio de Sigfrido. Con risas y bromas vamos explorando un tema y lo vamos entendiendo. Y nos quedan preguntas para que cuando nos vamos las preguntemos, las investiguemos y entonces conozcamos por nosotros mismos. La gente que sabe de esto le llama constructivismo. Gracias, Sigfrido. He oído que tú puedes hablar diferentes idiomas y dentro del mismo idioma puedes lograr un lenguaje secreto. ¿Puedes hablarnos, por favor, de la Caperucita y los aviones? ¿Cómo es un ejemplo? ¿Quieres un ejemplo de esto? ¿Un ejemplo de las metáforas y el humor? ¿Y los ejemplos? Muy sencillo. ¿Tú sabes que el cuento de la Caperucita Roja explica por qué vuelan los aviones? No lo sabías, ¿verdad? ¿Y cómo una literata como usted no lo sabe? Le explico. Primero debemos volver al pasado y entender a Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli era un investigador suizo que se fijó y se puso a estudiar los fluidos. Y encontró esto. Dime, Araceli, si yo soplo por abajo de la hoja, ¿para dónde irá? ¿Para arriba o para abajo? Muy bien. Para arriba. Y si yo soplo por encima de la hoja, ¿para dónde irá? ¿Para arriba o para abajo? Vamos a ver. Soplo. Va para arriba. Lo que Daniel Bernoulli descubrió es que cuando el aire se mueve a alta velocidad, ejerce poca presión. Y cuando se mueve a baja velocidad, ejerce una más alta presión. Aquí es donde entra el cuento de la Caperucita Roja. Hace un momento te pregunté si lo conocías bien y si sabías cómo la Caperucita Roja explica el principio de Bernoulli. Pues bueno, lo que pasa es que te han contado tantas veces el cuento de la Caperucita Roja que ya no te lo acuerdas. Es como cuando te regaña tu mamá. ¿Cómo regaña la mamá al niño? Bájate de allí, 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 bájate de allí. Llega un momento en que el niño ya no escucha las palabras de la madre. Ya solo oye el ruido de fondo. Guau, 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 guau. ¿Qué es lo que debe hacer la madre? Cambiar el registro. Es decir, voltearse y decirle: mira, nene, o te bajas de allí o yo te reviento. Entonces, para que tú te acuerdes de mí, para que la gente que nos está viendo se acuerden de mí y se acuerden del principio de Bernoulli, te voy a contar la Caperucita Roja, pero al revés. ¿Ok? ¿Cómo se cuenta la Caperucita Roja al revés?
Muy sencillo. Caperucita, tacirupeca, roja, jaro. Y entonces, damas y caballeros, para ustedes, el token de la tacirupeca jaro. La tacirupeca jaro era una ñañi que vivía con su mima en el Quebos. Un día su mima le dice: tacirupeca, ¿puedes llevar esta tastanica de Tastillegas a Tarihuea? Y la tacirupeca dijo: es que era chilanga. Y entonces, ahí va la tacirupeca jaro cantando alegremente por el Quebos. La tra. Y de topron, el bolo. El bolo, que era loma, buscó engañar a la tacirupeca jaro y le dijo: Tacirupeca, ¿qué andas haciendo tan solita aquí en el Quebos? La tacirupeca, con esa inocencia de las niñas queretanas, se volteó y le dijo: ¿qué te importa? No es cierto. Le dijo: voy a la saca de mi Tarihuea a llevarles esa tastanica y tastilleras. El bolo la engañó y la mandó por el Nomica Gola. Y el bolo se fue por el Nomica Tocor. El bolo llegó a la saca de la Tarihuea, se ñocó a la Tarihuea y entonces se metió en la hamaca de la Tarihuea. Al poco rato llegó la tacirupeca jaro y tocó el timbre. ¡Dondín! Y entonces el bolo, imitando la voz de la Tarihuea, dijo: ¿quién es? Y la tacirupeca dijo: soy yo, la tacirupeca jaro. Y el bolo dijo: pues está bien. Cuando llegó frente a la abuela, ya sabemos las preguntas. ¡Ay, Tarihuea! ¡Qué jazones tan desran tienes! ¡Ay, Tarihuea! ¡Qué ojo tan desran tienes! ¡Oh, Tarihuea! ¡Qué tesis tan desran tienes! Y entonces el bolo se comió la tacirupeca. Luego llegó el Dornielá, le abrió la zampa al bolo, sacó la tacirupeca, la Tarihuea. Y Don Drobraco, tocó en Sadobaco. Ahora, ¿pueden ustedes decirme, por favor, con base en lo que acaban de oír, en qué se parece la caperucita roja a el principio de Bernoulli? Muy sencillo. Si tú te fijas, las alas de los aviones, si tú ves el ala de un avión, verás que tiene una curva sobre el ala, el camino largo, como en el cuento de la Caperucita Roja. Y bajo el ala hay una recta, el camino corto. Cuando el ala del avión se mueve por la pista pegada al avión, y entonces se da el aire que cruza por el ala, una parte del aire va por arriba del ala, que está curva, y debe recorrer un mayor camino en el mismo tiempo una mayor distancia en el mismo tiempo que el aire que va por abajo. Esto forza al aire que va por arriba a moverse más rápido. ¿Y qué decía Daniel Bernoulli? A mayor velocidad, menor presión. Y a menor velocidad, mayor presión. De tal manera que cuando el avión llega a la mitad de la pista, la presión del ala es mayor que sobre el ala. Existen otros fenómenos que permiten al avión elevarse, pero este es el más importante y es el más interesante. Y ese que se parece al token de la tacirupeca jaro. Gracias. Dr. Frankenstein, ¿qué es la ciencia para ti? Para mí la ciencia es el método científico. Los pasos que debemos seguir para conocer algo más o menos bien. Observar, preguntar, generar hipótesis, comprobar hipótesis y reportar, platicar. Para mí eso es ciencia. Ciencia no es conocimiento. Ciencia no es sabiduría. Es este método. Es hacer preguntas, ser crítico, ejercer nuestra curiosidad, pero de una manera inteligente, para estar seguros que lo que estamos conociendo es más o menos la verdad. Muchas gracias a nuestros dos ponentes, Daniel de la Torre Guzmán y Sigfrido von Frankenstein, su personaje, su alter ego, su compañero en estos espectáculos donde hace una labor impresionante de divulgación de la ciencia, por lo cual ha ganado 3 premios nacionales y de verdad muy agradecida porque esté presente aquí con nosotros en este foro que es Suma 2. Y gracias también
a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue hasta sus pantallas. Gracias al equipo de Adrián Monroy y a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández de Radio y Televisión Querétaro. Hasta la próxima.